Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta charla. Uno. Vamos a tener un invitado hoy muy especial, que es Ángel, Ángel Daniel Martínez, que es físico de la Universidad Nacional. También hizo la maestría ahí en la Universidad Nacional de Astronomía y que hoy está haciendo el doctorado en Australia. Está ubicado en la ciudad de Melbourne y pues allá está haciendo su doctorado desde hace un año, un par de años, y hoy nos acompaña para hablarnos un poco del sol, que es el área en la que él trabaja específicamente, y pues él nos va a contar un poquito las cosas básicas del sol y luego nos va a hablar sobre el tema que él está investigando. Estamos grabando esta charla para que los que no pudieron asistir puedan verla, o si ustedes después quieren repetirla. Y pues nada, pues comencemos entonces. Bienvenido, Ángel. Hola Sebas, muy buenos días para todos. Buenos días por acá, buenas tardes por allá. Y Sebas me dice cuándo puedo comenzar. Listo, bueno, entonces compartamos pantalla para ver si todos lo vemos y todos me confirman ahí por el, con los muñequitos, con estos emojis. Bueno, voy a apagar un poco la cámara por el ancho de banda. Ujú. Pregunta, ¿se está viendo? Sí, ya, yo ya veo. ¿Y qué se está viendo? Se ve la presentación con las diapositivas pequeñas al lado. Ok, no, entonces no es este. Deme un minutico, que hay un problema de conexión. Listo. Y bueno, gracias a todos por asistir. Somos más de 30 personas, entonces súper. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, la idea es que bueno, ahorita que estamos en medio del paro, igual Ángel iba a hacer la charla virtual, así que pues aprovechamos el momento para poder hacerla. Entonces, bueno, esperemos que ya Ángel coloque las diapositivas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, bienvenido Eh, Ángel y ya puede Muchas comenzar. gracias, Sebas. ¿Me puede confirmar qué se está viendo ahora? Es para saber si se está viendo la presentación en sí. El sol solamente. Ok, listo. Vale, gracias. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Buenos días por acá. Son las 8 de la mañana. Contento de estar acá. Gracias, Sebas, por la invitación. Buenas tardes para todos. Hoy les quiero hablar sobre el sol, un poco de lo que es nuestro lugar en el cosmos, lo que para nosotros representa el sol, qué podemos hacer con él y parte de la investigación que estamos realizando aquí, como el, en los estudios que estamos realizando aquí en la universidad. Bueno, para lo primero quiero comenzar como un viaje. Entonces, en estas primeras diapositivas quiero que nos metamos como en una nave de la imaginación, así como Carl Sagan, como Neil deGrasse Tyson también lo habían mencionado. La idea es que nosotros nos metamos en esa nave de la imaginación y pongamos un viaje en el cosmos, donde no hay barreras para la física, no hay límite de velocidades, entonces podemos ir a cualquier lugar de cosmos cualquier parte del tiempo. Primero, quiero que nos enfoquemos, esto es una imagen que fue tomada por el telescopio espacial James Webb Space Telescope. Es una imagen del universo, bueno, parte del universo observable. Esto lo que vemos acá es la imagen profunda del James Webb, tomada en infrarrojo. Y cada uno de los punticos que ustedes pueden ver representan galaxias. Todos y cada uno de los punticos que puedan ver en la imagen, bueno, por fortuna se podrá ver bien. Cada uno representan galaxias. Entonces, nosotros prácticamente estamos ubicados en alguna de esas galaxias, lo cual nos hace pensar acerca de nuestro lugar en el universo. Esta imagen me parece maravillosa como para poder ambientar. De hecho, esta es otra imagen que también se tomó del campo profundo y esta región del universo es como si ustedes tuvieran un grano de arena y lo extendieran.
cogen un grano de arena en sus dedos, lo extienden y esa partecita del universo que ustedes ven, ese granito de arena que es proyectado en el cielo, son todas estas galaxias, miles de galaxias que ustedes pueden observar, cual también parece súper emocionante. Vamos a hacer este viaje, empezamos del universo en sí. Vamos a hacer como un zoom, pero un zoom reverso, donde vamos a estar cada vez entrando más en detalle acerca del Sol. Entonces tenemos el universo entero. Ahora tenemos lo que se llama el supercúmulo de Virgo. Esta es una asociación de muchas galaxias, de cientos de galaxias, entre los cuales está nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto es lo que nosotros llamamos el grupo local de galaxias. Son galaxias que son cercanas a la Vía Láctea, como por ejemplo Andrómeda, las nubes de Magallanes, entre otras, donde pues también podemos ver nuestro sitio en el universo local, digámoslo de esa forma. Esta es una imagen tomada desde la Tierra, que es de la Vía Láctea. Es una imagen maravillosa. Bueno, no tengo los datos aquí, el tiempo de exposición, pero es una de esas imágenes que uno logra tomar cuando cuando el cielo está completamente despejado. Entonces uno tiene una cámara, un cierto tiempo de exposición, y bueno, uno toma estas imágenes maravillosas. Ahora bien, sabemos que estamos en una galaxia porque, bueno, cuando miramos al cielo nocturno y en condiciones adecuadas, podemos ver una mancha que atraviesa el cielo, que es la Vía Láctea. ¿Dónde estamos nosotros? Entiéndase por nosotros el sistema solar en esa Vía Láctea. Según estudios, estamos ubicados más o menos en una de estas espirales externas de la Vía Láctea, por lo que podemos ver esa gran mancha que observamos en la imagen anterior, es el centro de la Vía Láctea, y también podemos ver una parte remanente en el lado opuesto del cielo, que representarían los brazos o las espirales externas de esta Vía Láctea. Vale la pena resaltar que eso es una imagen artística, bueno, porque nosotros no hemos podido salir más allá de un cierto radio en nuestro sistema solar. Y bueno, esto es una imagen que estaría tomada eh, a cientos de miles de años luz de distancia. Ya vamos a ahondar un poquito en el tema de las unidades astronómicas y distancias. De hecho, con el tema de las distancias, tenemos aquí cómo se vería el Sol. Si hacemos zoom en la Vía Láctea, tenemos una imagen como una especie de representación artística de cómo se vería el Sol a un año de luz de distancia. Un año de luz son 9.4 billones de kilómetros, que son, ah, ups, perdón, problema aquí, que son a 632.000 unidades astronómicas. ¿Qué es una unidad astronómica? Se define la unidad astronómica como la distancia promedio que hay entre la Tierra y el Sol, y son 150 millones de kilómetros. Entonces aquí estamos prácticamente hablando de literalmente distancias y magnitudes astronómicas. Eso es más o menos cómo se vería el Sol desde un año luz de distancia. Para referencia, en esta imagen tenemos la vista de, bueno, tres estrellas que están ubicadas en la constelación del Centauro. Una de ellas es Alpha Centauri, que está ubicada a más o menos 4 años luz, se ve súper brillante. Tenemos Beta Centauri, que está ubicada a 390 años luz de distancia. Y tenemos Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que hemos podido observar desde la referencia de la Tierra, que está ubicada a 4.2 años luz de distancia. Véase que la luminosidad de esta Próxima Centauri es apenas el 0.16% de L sub 0, que significa la luminosidad del Sol. Si nosotros tomamos la luminosidad del Sol como 1, podemos medir la luminosidad de las estrellas con base en la luminosidad del Sol, como para tener una magnitud de referencia de cómo son las luminosidades de cada estrella. Entre más luminosa sea la estrella, entonces más brillante la vamos a ver en el cielo. Por ejemplo, Alpha Centauri y Beta Centauri, a pesar de que están ubicadas a distancias muy lejanas desde nuestro punto de vista, se ven casi brillantes, por lo que esta, que está más lejana, tiene una luminosidad mucho mayor. Más o menos, bueno, por los años 90, esta sonda, la Voyager 1, está ubicada más o menos a unos 122 unidades astronómicas de distancia. Y bueno, cada vez se va alejando más. De hecho, ahorita hubo noticias con esta sonda porque al parecer sigue enviando
datos aquí a la Tierra, lo cual es emocionante desde el punto de vista astronómico y de la ingeniería aeroespacial. Si la sonda hubiera tomado una imagen del Sol desde esa distancia, hubiéramos visto el Sol como el centro brillante que se observa aquí en la imagen. Y Júpiter se observa también como un pequeño filamento, como una pequeño abrillantamiento. Bueno, entiéndase que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Aquí quiero poner una imagen de la Tierra observada desde Saturno. Esta es lo que se conoce como el Pale Blue Dot, que es una imagen también del Voyager, que se tomó cuando estaba en su órbita alrededor de Saturno. Carl Sagan, él dijo, bueno, apuntemos por un momento la sonda Voyager hacia la Tierra y tomemos una fotografía de la Tierra desde allá, desde Saturno. Y se ve ese pequeño puntico. Y bueno, hay una reflexión maravillosa de Carl Sagan donde dice, todo lo que nosotros conocemos, toda la historia que se ha escrito aquí en la Tierra, cabe o se ubica en ese pequeño puntico. Esta es una imagen más reciente del 2013 de la sonda Cassini de la Tierra, donde también se aprecia que apenas somos un punto. Esta es la Tierra. Ahora bien, ¿cómo se ve la Tierra desde el Sol? Nosotros podemos verla, ver el Sol desde la Tierra como una, digámoslo, como una esfera más brillante, así como se observa en la imagen. Si nosotros tenemos la capacidad de construir telescopios que observen el Sol, vamos a tener la posibilidad de observar imágenes como la que se observa acá, donde tenemos un objeto que es una esfera de hecho casi perfecta, y en esa esfera podemos distinguir varios fenómenos, y bueno, eso es lo que ya nosotros tenemos como el Sol. Un poco sobre las escalas del sistema solar, donde tenemos los planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Tenemos los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y bueno, aquí ponemos a Plutón. Y si nosotros, bueno, para tener también una comparación de cómo es el tamaño del Sol respecto a los objetos del sistema solar, aquí los tenemos. Los 8 planetas del sistema solar con la Tierra y la Luna. ¿Qué tan grande es el Sol con respecto a estos planetas? Bueno, el Sol es grande. El Sol es grande. Entonces, bueno, millones de planetas tierras podrían caber en el interior solar y bueno, es el objeto más masivo del sistema solar. Más del 99% de la masa de todo el sistema solar está concentrada en el Sol. Bueno, ya que hicimos ese viaje en el cosmos, ya que ubicamos dónde queda el Sol, vamos a preguntarnos ahora, ¿qué es el Sol? El Sol lo definimos como una estrella de clasificación espectral G2V, que es una enana amarilla. Este diagrama que podemos observar, de pronto ustedes ya lo hayan visto, se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es un diagrama donde ubicamos la luminosidad de la estrella en función de su temperatura efectiva, de su temperatura de color. Entonces, por ejemplo, ubicamos el Sol, que tiene una luminosidad 1 unidad y una temperatura de color aproximadamente de 5700 Kelvin en su superficie. Bueno, pero ¿cómo así que el Sol es una enana amarilla? Hemos escuchado, bueno, ahora hemos escuchado de pronto que el Sol es amarillo, que el Sol es blanco, al fin que resulta que el Sol, a pesar de que lo conocemos, de que se clasifica como una enana amarilla, el Sol en realidad lo vemos blanco. Lo clasificamos, bueno, por lo general tenemos la idea de que es amarillo, porque cuando la radiación electromagnética que viene del Sol atravesando la Tierra tiene que atravesar la atmósfera terrestre. En ese proceso, parte de las partículas de longitudes de onda energéticas, como el azul, se van a dispersar por toda la atmósfera, mientras que longitudes de onda menos energéticas, correspondientes a colores como el rojo y el amarillo, no van a tener ese efecto de dispersión y van a atravesar mucho más fácilmente la atmósfera terrestre. Esa es la misma razón por la cual nosotros vemos el cielo azul y el sol más o menos amarillento. Este efecto se pronuncia mucho más cuando estamos en una puesta del sol, porque en este caso, como en la imagen de la izquierda, los rayos tienen que atravesar una región de la atmósfera terrestre mucho más ancha. Esta imagen me parece bonita. En la parte superior derecha es lo que se conoce como un analema solar.
Esto se construye tomando una imagen del Sol a cierta hora, desde una misma posición, todos los días del año. Esto se pronuncia mucho más cuando estamos en longitudes altas o bajas, donde vemos, por ejemplo, que el Sol, a medida que está más cercano al horizonte, bueno, en lo que sería en la época de invierno, se ve mucho más amarillento en promedio que cuando está más arriba en el Sol, más cerca al cenit. Si, por ejemplo, tenemos una imagen del Sol desde el espacio exterior, por ejemplo, desde la Estación Espacial Internacional, vamos a ver que el Sol es en efecto blanco. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué? Bueno, ya aclaramos que el Sol es blanco, a pesar de que lo conocemos como una enana amarilla. ¿Por qué el Sol es blanco si en el espectro del Sol, es decir, si dividimos todas las longitudes de onda del Sol, vemos que hay mayor parte de esta radiación que pega en el color verde? ¿Por qué el Sol no es verde si la mayor parte de la radiación solar está concentrada en esas longitudes de ondas del verde? La razón es que el Sol en realidad sí debería ser verde, pero nosotros, nuestros ojos, nuestros conos de los ojos, evolucionaron de tal manera que pudiésemos aprovechar la mayor cantidad de luz que viene del Sol. Para nosotros, cuando tenemos un conglomerado de todas las longitudes de onda, eso lo conocemos como el color blanco. Entonces, por eso nosotros vemos el Sol blanco, por lo que en esencia tenemos que el Sol tiene un pico donde nuestros ojos evolucionaron para aprovechar la mayor cantidad de radiación que viene del Sol. Ahora bien, bueno, ya aclaramos unas cosas del Sol. ¿Qué pasaría si ahorita si hacemos ahora un viaje por el interior solar? Tenemos en esta imagen una representación artística. ¿Cómo sería el interior solar? Tenemos tres capas principales, lo que se conocen como el núcleo, que es la capa más interna del Sol. Tenemos la zona radiativa, que es la zona adyacente al núcleo, y tenemos una zona convectiva, que es la zona un poco más exterior y más cercana a la superficie solar. En esta imagen también podemos ver también podemos ver otras características del Sol, como por ejemplo la fotosfera solar, que es ya la superficie solar. Tenemos otras regiones de la atmósfera solar, las cuales también ya vamos a explorar. El núcleo. ¿Por qué es importante el núcleo solar? Resulta que toda la energía que nosotros recibimos del Sol se origina en el núcleo. Hay un proceso en los cuales tenemos protones y esos protones se fusionan para generar elementos más pesados, como por ejemplo el helio, perdón. Eso es lo que se conoce como cadena protón-protón. Más o menos esta cadena es es la que genera el 99% de la energía solar. ¿Cómo es este proceso? Vamos a enfocarnos primero en esta generación de helio. Tenemos entonces, bueno, si ustedes observan la parte de arriba y la parte de abajo es exactamente la misma, duplicada. Entonces vamos a enfocarnos en la parte de arriba. ¿Cómo generamos ese helio 3? Tenemos primero dos átomos de hidrógeno, bueno, dos protones. Esos protones van a colisionar y van a generar un átomo de hidrógeno 2, dos hidrógenos, lo que llamaríamos como deuterio, que es en esencia un protón y un neutrón. Este proceso se da gracias a la desintegración beta más o emisión de positrones. Ahora bien, ya teniendo ese deuterio, si al proceso químico le metemos otro protón, vamos a generar dos resultados de ese proceso. Uno son los rayos gamma, que es radiación, y el otro va a ser el hidrógeno 3, que es el que nosotros tenemos como también ingrediente activo para generar lo que finalmente sería el helio 4. Este proceso, en este proceso, más o menos unas 200 millones de toneladas de este núcleo se, se queman, se fusionan por segundo. Entonces ya, bueno, 600 millones de toneladas, lo cual podemos dar cuenta de la magnitud de este proceso. Esto que nosotros vemos acá es estos rayos gamma
que se producen cuando tenemos la reacción entre el deuterio y el protón son lo que eventualmente nosotros observamos, lo que nos llega desde el Sol hacia la Tierra. Curiosamente, cuando se generan estos rayos gamma, ellos van a seguir un camino de absorción y emisión, porque bueno, hay iones en el interior del Sol, entonces van a tener un proceso constante de absorción por parte de los átomos y reemisión. Más o menos, uno de estos fotones que se genera en el interior solar va a tardar millones de años hasta que llegue a la superficie y desde la superficie va a tardar 8 minutos hasta que nos llegue aquí a la superficie terrestre. En el núcleo, algunos valores, algunos datos interesantes, algunas cantidades para resaltar. La densidad es 160 gramos por centímetro cúbico. Esto es 160 veces más denso que el agua a nivel del mar. Las temperaturas alcanzan un valor de 15 millones Kelvin, lo cual, bueno, es también importante al momento de tener estos procesos de generación de energía por cadenas protón-protón. Y las presiones son, en este caso, 25 miles de millones de veces más que lo que nosotros experimentamos aquí en la superficie terrestre. Es 2.5 por 10 a la 10 atmósferas, donde nosotros, por lo general, a nivel del mar, experimentamos una atmósfera terrestre de presión, una atmósfera de presión. Bueno, ya vimos que el núcleo, y el núcleo, bueno, está principalmente compuesto por hidrógeno. Este hidrógeno que se transforma en helio, se cree que va a seguir siguiendo este proceso por unos 5.000 millones de años más, porque, bueno, el Sol, como otras estrellas, nace, crece y muere. Bueno, claro que este final, lo, bueno, teóricamente, ah, está planeado para que se den unos 5.000 millones de años en un escenario muy lejano. Vamos ahora a ir un poco más allá. Ya vimos el núcleo, ahora vamos un poco más, vamos saliendo del núcleo a otras capas del Sol. Tenemos una zona radiativa. En esta zona radiativa, el transporte de energía se da por radiación, constante absorción y emisión de fotones. Es una capa del Sol que se extiende de 0.4 rayos solares a 0.7 rayos solares y la densidad varía también entre 1 y 100 veces la densidad del agua. Tenemos la zona convectiva, que la zona convectiva es de 0.7 rayos solares hasta principalmente la superficie solar. En esta película que ustedes pueden observar, en esta animación, se ve cómo es el proceso de transporte de energía por cada una de estas dos capas. En la capa de la zona radiativa hay constante absorción, remisión de fotones y prácticamente lo podemos ver el transporte de energía como una especie de línea recta, digamos, la energía cómo se está transportando en esa región. Mientras que la zona convectiva tenemos un proceso que se llama convección, en los cuales corrientes de plasma que están calientes cerca de la superficie, cerca de la zona radiativa, van a ascender y cuando ascienden a profundidades cercanas a la superficie solar, este material se enfría y vuelve a caer. A medida que este material se cae, va a calentarse de nuevo y va a seguir este proceso. Eso es lo que nosotros conocemos como convección y lo podemos ver, bueno, lo podemos representar así como se observa aquí en el gráfico. Si, si nosotros tenemos una forma de medir estas distintas variables hidrodinámicas en el interior del Sol, encontraríamos algo por el estilo, donde la temperatura aumenta a medida que nosotros vamos yendo hacia el interior solar, desde la fotosfera, desde la superficie solar hasta el núcleo. Lo mismo con la densidad también va aumentando. Bueno, y estas dos gráficas de la derecha representarían la fracción de luminosidad y la masa. Esto es interesante porque podemos ver que gran parte de la masa del Sol está concentrada en el núcleo. Y es que, de hecho, el núcleo es, por su densidad y la forma en que está compacto, la mayor parte de esa masa está concentrada ahí en esa zona.
Mientras que en capas superiores vamos a tener un material menos denso hasta que eventualmente tenemos una bola de plasma. Vale la pena aclarar que el Sol, más o menos, desde un radio, desde 0 hasta 0.7 veces el rayo solar, se comporta casi como un objeto sólido, como un objeto rígido. Pero cuando cambiamos de la zona radiactiva a la zona convectiva, vamos a experimentar un cambio donde el Sol ya no se comporta tanto como un objeto rígido, sino como con un objeto, digámoslo, no rígido. Sigamos aumentando en altura. Ya vimos que era el interior solar, ahora miremos cómo es la atmósfera solar. Tenemos esta capa que la conocemos como la fotosfera. Esta capa es la que nosotros podemos observar por lo general con telescopios, con los equipos adecuados. Y vamos a tener una definición para la fotosfera. Definimos la fotosfera como la capa del Sol a la cual la opacidad a 5000 Armstrong es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que prácticamente no podemos observar lo que pasa al interior solar, porque esta es la capa más profunda del Sol que podemos observar. No hay radiación que podamos distinguir que salga desde el interior solar. La temperatura efectiva, que es la temperatura superficial del Sol, va a estar alrededor de los 5700 Kelvin. Ustedes también se preguntarán, bueno, tenemos esta imagen bella del Sol que representa estas manchas que nosotros vemos en la parte izquierda del mismo, donde la resaltamos acá. Eso es lo que conocemos como manchas solares. Las manchas solares son concentraciones altas de campo magnético, donde el campo magnético está alrededor de los 1000 Gauss. En algunos casos se han detectado campos magnéticos tan altos como 8000 Gauss, que eso es 0.8 teslas. Por referencia, el campo magnético terrestre es 0.1 Gauss y más o menos el campo magnético de uno de estos imanes que uno pega en la nevera será más o menos como entre 10 y 100 Gauss. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué los vemos como manchas? ¿Por qué los vemos como negros? Aquí en esta imagen podemos distinguir que todas estas manchas tienen, por lo general, dos partes, una umbra y una penumbra, donde la umbra es la parte más oscura y es la parte donde el campo magnético está concentrado de mayor forma, de forma radialmente hacia afuera. ¿Por qué es negro? Porque la temperatura desciende desde más o menos 6000 Kelvin hasta 3000 Kelvin. Igual, si pudiéramos, por ejemplo, tener una imagen de cuando estamos en la noche y vemos la luna llena, la vemos súper brillante, ¿no? Si tenemos una imagen de la luna llena y la colocamos al lado de una imagen de estas manchas solares, igual la mancha solar sería mucho más brillante que la luminosidad que nosotros percibiríamos de la luna. Lo vemos como si fuera algo oscuro porque la luminosidad del sol en el resto de su superficie es mucho mayor. Es casi el 50% de la luminosidad en estas regiones. Bueno, ya vimos que era el núcleo, la zona radiactiva, la zona convectiva, el interior solar. Ya vimos que cuál era la superficie del Sol. Ahora vamos a ascender un poco más. Vamos a ir desde la superficie del Sol a ascender. ¿Qué encontramos cuando vamos unos 200 kilómetros más arriba de la fotosfera? Encontramos algo que se llama cromósfera. La cromósfera es una región que observamos más que todo en la línea de H alfa a 6563 Armstrong, la línea de Balmer. Y es curioso porque, bueno, aquí esta región también la podemos observar durante eclipses solares. De hecho, más o menos por allá en 1868 se descubrió, gracias a haciendo análisis de espectroscopía en eclipses, que hay un elemento que es el helio. El helio se descubrió en un eclipse solar. Particularmente se pronuncia esta línea del helio, que sería más o menos alrededor del color amarillo. Esta capa tiene una
un espesor de más o menos 2000 Kelvin y algo extraordinario sucede. ¿Qué pasa? En la superficie del Sol tenemos una temperatura de casi 6000 Kelvin. A medida que vamos aumentando en altura, la temperatura va disminuyendo va disminuyendo como función de la altura. Sin embargo, cuando llegamos al límite superior de la cromosfera, encontramos una región que se llama la región de transición. En esta región, por razones físicas que todavía no se han podido describir a ciencia cierta, hay varios modelos, pero no se sabe por qué, la temperatura aumenta en varios órdenes de magnitud. La temperatura aumenta desde más o menos 6000 Kelvin hasta 2 millones de Kelvin, lo cual es un aumento significativo en la temperatura. Y bueno, varios modelos han sido propuestos y se dice que la persona que logre dar con el modelo físico, bueno, va a quedar en la historia de la astronomía también. Am, Siempre nos gusta mirar esto como una analogía, ¿no? Tenemos, si por ejemplo ustedes van a acampar y tienen el fuego ahí, están, no sé, cocinando cualquier cosa y tienen el fuego. Si ustedes se alejan del fuego, la temperatura que sienten va a disminuir. A medida que están más lejos del fuego, la temperatura es menor. La temperatura que ustedes perciben es menor. Lo mismo tendría que suceder con el Sol, sin embargo, hay un cambio repentino y bueno, que eso es todavía objeto de debate activo en astrofísica solar. Luego de esa región de transición, tenemos lo que se conoce como la cromósfera. Esta imagen de la izquierda es del eclipse que se tomó hace, ¿qué? Hace como 2 semanas, la semana pasada, del 24 de abril. Bueno, que fue procesada el 24 de abril. Ah, Esta es una imagen del eclipse solar y lo que ustedes ven es una representación de cómo es la corona solar. La corona que sería como la capa más exterior del Sol, que se extiende por miles de kilómetros y alcanza temperaturas de millones de Kelvin. La imagen de la derecha podemos observar también algo muy común en la atmósfera solar, que son regiones donde las líneas de campo magnético atrapan partículas, las calientan y tenemos estas hermosas visualizaciones como, como loops, lo que se conoce como loops de campo magnético. Ahora bien, hay algo también que se explora mucho, que se estudia mucho en astrofísica solar, que son eventos asociados a eventos impulsivos en la atmósfera solar. Uno de estos eventos son las fulguraciones solares, lo que nosotros también llamamos a veces llamaradas solares. Por fortuna podrán ver en este video que en esencia tenemos el Sol. Este Sol está observado porque tenemos distintas imágenes de Sol de distintos colores, porque hay satélites que logran tomar imágenes del Sol en distintas frecuencias, distintas longitudes de onda. Entonces podemos, a través de estas observaciones en distintas longitudes de onda, podremos observar distintos detalles del Sol en diferentes capas. Las fulguraciones solares se definen como abrillantamientos súbitos que ocurren en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta radiación gamma. La duración de estos fenómenos puede ser desde segundos hasta minutos y tiene implicaciones muy importantes para las telecomunicaciones terrestres, porque en algunos casos, si estas llamaradas están acompañadas de material que sale, que se expulsa del Sol, y si este material viaja en dirección hacia la Tierra, pueden en principio afectar las telecomunicaciones porque todo este material particulado interferiría con, em, con los circuitos que están en los satélites que nosotros utilizamos. El estudio de estas fulguraciones es supremamente importante y bueno, esto es un campo también muy activo en astrofísica solar, sobre todo en lo que es una predicción de estos fenómenos, en una posible predicción de estos fenómenos, porque bueno, todavía no se conoce bien el momento y el lugar en el cual sucederán una de estas explosiones. Ahora bien, la cantidad de energía que se libera en cada una de esas explosiones
es enorme, y am, podría abastecer la Tierra en su consumo eléctrico por varios años. Esto del material particulado que eventualmente podría viajar hacia la Tierra, y sus repercusiones es lo que se conoce como clima espacial. Muchas industrias están apoyando la investigación en este tema activamente, dado que si se tiene una manera de modelar estos fenómenos, pues se pueden salvar costos en cuanto a satélites, porque bueno, este material particulado puede afectar esos satélites. De hecho, en 1859, uno de los fenómenos de fulguración más potente que se haya visto en la humanidad tuvo implicaciones importantes sobre la Tierra. De hecho, en ese tiempo la gente se comunicaba con telégrafos. A partir de esa explosión, incluso los telégrafos se volvieron locos. Se tiene registros de auroras boreales que se observaron a latitudes mucho más bajas, incluso, por ejemplo, en regiones como Montería. Hay estudios que se han realizado de parte de la Universidad Nacional con otras colaboraciones en las cuales se han podido eh, se ha podido tener como ese registro histórico de auroras boreales, que por lo general estas auroras las podemos ver como también efectos de este clima espacial. Por eso es importante estar monitoreando el sol a toda hora. Aquí en esta diapositiva tenemos imágenes de distintos observatorios que pueden estar ubicados afuera de la Tierra, satélites, o pueden estar ubicados bueno, en regiones muy específicas en la superficie terrestre. Todos y cada uno de ellos permite observar el Sol en distintas longitudes de onda y así poder tener un mejor pronóstico y poder estudiar mejor el Sol. Este, por ejemplo, es un collage de uno de estos satélites en los cuales observa el Sol en distintas longitudes de onda. Y no solamente eso, también podemos tener información directa de la luz que se emite del Sol, del campo magnético y el campo de velocidades de el Sol también. Es importante estudiar el Sol porque se tienen muchos modelos de estructura estelar, pero esos modelos de estructura estelar se pueden aplicar de forma directa al laboratorio más cercano que tenemos estelar, que es el Sol. Además, tenemos observaciones en alta definición y con muy buena cadencia temporal. Aquí, bueno, hablando un poco de lo que nosotros estamos haciendo, el tema, el área de investigación es lo que se conoce como heliosismología. De hecho, ¿cómo es posible? Porque acabé de decir que no se puede observar el interior solar, porque la fotosfera, la opacidad a 5000 Armstrong es 1. ¿Cómo podemos estar seguros de cómo es el interior solar si nunca lo hemos observado? De hecho, este señor que ven ustedes por acá, Sir Arthur Eddington, por allá en el siglo XIX, un respetado físico y astrónomo inglés, él dijo que uno de los objetos más complicados de estudiar en el universo serían los interiores de las estrellas, por esa misma razón, porque no podemos nunca estudiarlos de forma observacional. Sin embargo, este señor que ustedes ven acá, este genio indio, Chandrasekhar, también en el siglo XIX, con teoría de transferencia radiativa, se dio cuenta, bueno, de cómo viaja esta radiación en atmósferas solares y también con ayuda de ciertos modelos podemos dar cuenta de cómo es el interior solar. Estos dos personajes importantísimos para el desarrollo de la astrofísica solar y, bueno, la astrofísica estelar en general. De hecho, ya han escuchado hablar de Chandrasekhar por el límite de Chandrasekhar, límite en el cual una estrella se volverá una enana blanca, una estrella de neutrones. ¿En qué consiste la heliosismología? Consiste en observar la superficie del Sol y mediante modelos teóricos poder cuadrar variables, como se diría coloquialmente, para mirar cómo es el interior solar.
¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque, bueno, ¿cómo es que pudiendo observar la superficie nos demos cuenta del interior? Porque hay una especie de ondas que son los modos P, que son ondas que viajan al interior solar y a medida que viajan al interior solar, se refractan y vuelven a la superficie. Eso es como como un camino, el de las ondas, en el interior solar, como si estuvieran caminando en el interior solar y sus pasos fueran estas continuas reflexiones en la fotosfera, en la superficie. Una de las aplicaciones de estas ondas que nosotros vemos de forma observacional y nuestro tema de estudio en sí son los sismos solares. Los sismos, bueno, en el Sol también suceden sismos, como aquí suceden en la Tierra. Aquí en este caso, lo que nosotros tenemos son ondas, como observan aquí en la animación de la derecha, lo que se dijo recientemente, ondas que viajan al interior y se refractan para chocar con la superficie del Sol. Cuando estas ondas chocan con la superficie del Sol, observamos un frente de onda que se propaga radialmente hacia afuera, como lo observamos en la animación de la izquierda. Ah, Vale la pena aclarar también que por lo general no se observan estos fenómenos de forma tan clara como se ve a la izquierda. De hecho, esto es una imagen, entre comillas, controversial porque es sacada de un paper. Y en este paper, en la página web que citan en el paper, muestran el video, pero bueno, la vaina es que nunca se puede recrear estas ondas de esta forma esférica. Por lo general, observamos los frentes de onda, pero una pequeña región, no todo el círculo como se puede claramente observar en la animación. ¿Cómo detectamos esas ondas? Bueno, hay dos formas. Un método computacional en el cual se reconstruye de forma computacional este interior solar, lo que se conocería como una reconstrucción del campo acústico al interior, que es una aplicación en tiempo reversa de cómo viajan esas ondas. Es decir, si las ondas viajan am, hacia el interior solar y se refractan hacia la superficie, mediante un modelo matemático podemos extrapolar esa misma información en tiempo reverso para mirar dónde se generan, cuál es el origen, la localización de esas ondas. Bueno, y esto ya es parte del trabajo. Este es el método computacional, donde esas ondas que se observan en la superficie del Sol, las vemos como fuentes. Entonces, a partir de esas fuentes, como en la imagen B de la imagen inferior derecha, esas fuentes son las que dan lugar a estos sismos, a estos frentes de onda que se propagan hacia, hacia afuera. Y bueno, en la literatura nosotros tenemos varios nombres asociados a eso, como transientes, kernels, fuentes, firmas, etcétera. La otra forma en que se pueden observar es si cogemos una de estas películas temporales y la reproducimos en el tiempo. Y si nosotros llegamos a ver que hay una onda que se propaga en alguna de estas regiones, pues podemos aumentar la señal de esta onda al hacer promedios angulares, como se muestra aquí en esta animación. Esto se conoce como diagramas tiempo-distancia y son altamente utilizados en astronomía solar. Con esto tenemos que una de estas ondas, va a ser representada por alguno de estos pliegues, digámoslo de esa forma, que se observan aquí en la imagen que tiene en el eje vertical el tiempo, en el eje horizontal la distancia. Podemos aproximar de forma teórica estas ondas mediante, bueno, ecuaciones, mediante teoría de perturbaciones, y podemos ver cómo se propagarían esas ondas en la superficie solar y si esas ondas corresponden a como predice la teoría. Am, bueno, no quiero entrar mucho en detalle de los resultados que se han obtenido porque no es el motivo de la charla, pero lo que quiero resaltar de esto es
el gran campo de acción que tiene la astrofísica solar. Podemos enfocarnos en muchas áreas. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en heliosismología, estudiar el interior solar, pero también hay otras ramas de investigación, por ejemplo, en heliosismología, entre comillas, coronal, para mirar cómo es la atmósfera del Sol. También hay gente que trabaja en predicción de fulguraciones solares, hay gente que se enfoca en manchas solares, gente que se enfoca en el Sol, lo que llamamos el Sol calmo, que es el Sol sin tanto campo magnético. Pero bueno, hay mucho campo de acción por explorar en el Sol. Am, bueno, yo creo que esto sería todo por la charla. Los dejo con esta animación de uno de los eventos que nosotros estamos analizando, donde pueden ver en la parte superior izquierda una de estas explosiones de la fulguración solar y en la parte inferior derecha el sismo solar que se genera a partir de esa explosión. Esta imagen fue también tratada y fue mejorada por un factor de 10 para apreciar de mejor manera cómo son los frentes de onda que se propagan luego de la fulguración solar. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias a todos por escuchar y si tienen preguntas, si no, ven a participar. Listo, gracias Ángel, entonces, por la charla. Creo que fue, como dijimos, el sol desde cero, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y pues nada, muchas gracias por darnos este conocimiento. Entonces, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano y pues vayan participando. A ver, Felipe Muñoz. Ok, oh, ups. Ok, sí, aquí Felipe, veo en los comentarios, Carl Sagan hizo una reflexión sobre ese punto azul. Si pueden ver la reflexión, se llama el punto azul pálido. Es una reflexión muy bonita de lo que es la humanidad y que nosotros a veces tenemos una vida muy am, como estamos viviendo siempre casi al máximo. Entonces esta reflexión nos permite como ponernos en una situación diferente y tener un punto de vista también distinto. Vale la pena leerla. El tema del doctorado, ¿cuál es? El tema del doctorado es heliosismología. Nos estamos enfocando en estos sismos solares porque creemos que también estos sismos solares nos dan información acerca de cómo es el proceso de explosiones solares. Están íntimamente relacionados. Entonces creemos que, dado un mejor estudio de estos sismos, porque tampoco sabemos bien cómo se producen, hay varias hipótesis, si podemos estudiarlo de una forma física y matemática, podemos dar mejor cuenta de cómo son esos procesos de liberación de energía en el interior solar y posteriormente en la atmósfera solar, que es lo que da origen a estas fulguraciones solares. Aquí leo otra pregunta que dice, ¿los sismos solares se generan en la corteza? Muy buena pregunta. Los sismos solares casi siempre se habían visto en la superficie solar, porque con estos métodos computacionales de la reconstrucción del campo acústico en tiempo reverso, siempre habíamos observado que estos sismos estaban ubicados en la superficie. Sin embargo, en un estudio que realizamos hace un tiempo, nos dimos cuenta que estos sismos también están dentro del Sol. Y la manera, el modelo, el mecanismo físico por el cual estos fenómenos suceden en el interior, ah, apunta que todo está relacionado con el campo magnético, intrínsecamente relacionado con el campo magnético. Entonces sí, también se pueden observar desde en la superficie y en el interior solar a profundidades de aproximadamente 1000 kilómetros, como hemos visto en un par de casos. Sebas dice, no olviden diligenciar el formulario. Ah, bueno, aquí Leo dice, pregunta. Si ustedes quieren también abrir el micrófono, siéntanse libres de realizarlo.
Voy a leer acá, dice, ¿qué reacción puede llegar a tener el Sol que pueda llegar a ser perjudicial para nosotros? Por curiosidad. También, buena pregunta. Am, estas fulguraciones, que es como a lo que, entre comillas, más nos preocupa del Sol, porque puede tener un impacto sobre la tecnología terrestre, están clasificadas entre fulguraciones más suaves y fulguraciones mucho más fuertes y poderosas. Por allá, como lo decía en el 1859, un señor llamado Carrington estaba observando el Sol y notó que hubo un aumento súbito del brillo. Esa fue la primera fulguración que se observó en la historia. Después, tiempo después de esa fulguración, se dieron cuenta que las centrales en estos telégrafos estaban mal funcionando y también luego se observaron estos fenómenos de auroras. Si llega, hay registros también históricos, prehistóricos, que dan cuenta en un aumento en ciertas partículas. Bueno, cuando esas partículas del Sol impactan en la Tierra, alguna de esta radiación genera otras partículas y esas partículas viajan a la superficie terrestre. Se han dado cuenta que hay unos eventos que ahorita se me escapa el nombre, ah, en los cuales hubo uno de estos eventos, pudo haber uno de estos eventos y pudo tener un impacto muy notorio en la vida en la vida que en ese momento estaba. Si acaso, bueno, aquí sigo leyendo, si acaso quieren seguir preguntando, bueno, con mucho gusto estoy acá. Pregunta a Joseph, si hay sismos que ocurren en el interior, ¿de qué manera fueron detectados? También, buena pregunta. Con el método, aquí de hecho, creo que es mejor si me voy acá a las diapositivas, porque con modelos teóricos, si por ejemplo tenemos generadores de sismos solares a distintas profundidades, nosotros propagamos ondas teóricamente para mirar cómo esas ondas impactan en la superficie del Sol. Cuando estos sismos están ubicados a diferentes profundidades, las ondas en la superficie impactan de forma distinta. Entonces es como una huella digital para estas ondas en función de su profundidad. Con ese método computacional, leyendo esa información de la superficie, nosotros decimos, ajá, este sismo, esta fuente está ubicada a tal profundidad porque el frente de ondas observado corresponde al frente de ondas generado por ese sismo a tal profundidad. Pregunta Carol, ¿cómo se producen las llamaradas solares? También. Esto es otro tema fascinante de investigación. Aquí me devuelvo las diapositivas también. Si observan, aquí en la imagen derecha, vemos lo que se conoce como un loop de campo magnético. Campo magnético se genera en el interior del Sol y atraviesa la superficie, eventualmente llegando hasta la corona y bueno, en regiones muchísimo más, a muchas más altitudes. Parte de estos sismos, parte de estos loops que nosotros vemos, a veces por movimientos que son externos a esos loops, y también por algunos movimientos propios, estas líneas de campo magnético se van acercando. Si por ejemplo aquí podemos ver en el loop que hay como a cada lado del loop, mejor dicho, las partes de ese loop que están ubicadas sobre la superficie solar, que son estos punticos brillantes, am, cada uno de esos loops se van acercando en la corona. Entonces, a medida que se acercan, hay un proceso que se llama reconexión magnética. Entonces, hay energía, que es energía magnética almacenada, y cuando estos loops se van acercando entre sí y colisionan, se genera una gran liberación de
energía magnética. De hecho, creo que, si me permiten aquí un segundito, tengo una representación mejor de este fenómeno. Voy a dejar de compartir por un segundo para volver a compartir. Acá. Lo que nosotros estamos observando en esta sucesión de imágenes es el campo magnético que primero va emergiendo del interior solar desde el frame 1 y a medida que avanzan estos frames, el campo magnético se va haciendo más alto en la atmósfera solar. En el frame 4 vemos que hay una especie de instabilidad, de no estabilidad magnética, bueno, porque también hay fuerzas horizontales, fuerzas externas, hay también fuerzas torsionales en el campo magnético, y estas líneas se van acercando cada vez más. A medida que se acercan, lo que vemos en el frame 4 como X-point, punto X, es el punto donde sucede ese proceso de reconexión. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes siguen aquí una de estas líneas, voy a hacer un zoom acá, si siguen una de esas líneas de campo magnético, van a ver que una parte del loop, el campo magnético está dirigido hacia arriba y la otra está dirigido hacia abajo. ¿Qué pasa? Cuando sucede ese proceso de reconexión, hay un proceso en el cual ese campo magnético que va en una dirección prácticamente choca, impacta con el que va en el otro de forma súbita. Eso es lo que genera esa gran liberación de energía. Y lo vemos que es como un abrillantamiento porque el material que está ahí se calienta a millones de Kelvin. Millones de Kelvin. Entonces el material particulado se calienta y eso es lo que nosotros vemos como la fulguración solar o la llamarada solar. Pregunta Samuel, ¿los modelos de predicción en los que trabajan se han aplicado en algún proyecto como Foxy? Bueno, en mi caso, nosotros no hemos trabajado en modelos de predicción. La gente que trabaja en modelos de predicción sí lo aplica a proyectos como Foxy. Am, bueno, no soy el más indicado para hablar de esto. Ahí está, por ejemplo, Milo, que es uno de los encargados de este proyecto. De hecho, ellos lanzaron exitosamente el cohete hace una semana, prácticamente. Y sí, estos modelos de predicción se utilizan para, em, pues para mirar cuándo va a suceder una de estas fulguraciones. Hay varios modelos que se han manejado. De hecho, también se está empezando a aplicar técnicas de machine learning, de aprendizaje de máquina, para precisamente dar con estos fenómenos, para ver si hay alguna forma de hacer como predicción. Pregunta Hernán, ¿la atmósfera de la Tierra se puede perjudicar si hay una explosión solar o tormenta solar? Sí, de hecho, las líneas de campo magnético, aquí, ah, compartir. Sí, de hecho, se me escapa el nombre de cada una de estas regiones. Aquí pueden ver que bueno, hay una que se llama magnetosfera. Esas regiones externas de campo magnético, que es como este campo magnético es como un escudo que nosotros tenemos que nos protege de esta radiación solar. Si no tuviésemos ese escudo, es seguro que la vida aquí en el planeta Tierra no existiría, o bueno, pues por lo menos de la forma en que nosotros creemos que existe. Eso es gracias a la magnetosfera, que es un escudo que protege de este material particulado y altamente energético que llega del Sol. ¿Qué pasa con este material particulado si penetra? Como por ejemplo sucede en algunos casos como la radiación constante ultravioleta. Este material, esta radiación, que se llama radiación ionizante, penetra en estas capas de la piel, penetra y también pega en estas cadenas de ADN y lo que sucede es generar mutaciones porque destruye alguna de esas partes de la cadena. Luego, estas partes de la cadena que están como dañadas se van reproduciendo y así es como se generan los tumores,
y etcétera. Por eso es importante también colocarse protección solar, bueno, un pequeño paréntesis, sobre todo en una ciudad como Bogotá, ya que en Bogotá estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos 2.500 metros menos de protección de la atmósfera. Me perdí dónde iba en las preguntas. Ah, ¿Dónde está el formulario? Felipe Muñoz pregunta, qué tan difíciles son de detectar los sismos solares? ¿Hay que tener un telescopio de 10 metros o proyectándolo con una lupa es suficiente? Qué interesante pregunta. Los sismos, de hecho, no es necesario tener telescopios tan grandes, de diámetro tan grande, porque si, bueno, por lo menos en el espacio, porque estos fenómenos de sismos solares se extienden más o menos hasta a radios de 50 megámetros. Y, por ejemplo, con los telescopios que tenemos actualmente podemos observar a distancias tan cortas como 0.3 megámetros, que esos son 300 kilómetros, lo digo de nuevo. Con los telescopios podemos observar regiones del Sol tan pequeñas como cuadrados de 300 kilómetros de lado. Estos sismos abarcan áreas tan grandes como cuadrados de 50 a 50.000, 70.000 kilómetros. Entonces es suficiente con la tecnología que tenemos, por lo menos para la detección de estos sismos solares. Pero los telescopios son, ¿qué telescopios? En la parte técnica del telescopio, am, a ver si recuerdo bien esta parte. En el telescopio, por ejemplo, en este que ustedes observan aquí en la parte superior derecha, tiene distintas cámaras. Una de estas cámaras, la que pronto pueden detectar aquí como una cámara blanca, am, es un interferómetro de Michelson-Morley. Y lo que hace también es, también tiene unos filtros. Esos filtros ayudan a filtrar longitudes de onda específicas. Y con esas longitudes de onda específicas se trata de reconstruir cómo es la atmósfera solar. Es también todo un proceso y una maquinaria de, de ingeniería que también es bastante interesante. Am, ok, me perdí de nuevo. ¿Cuál es la máxima distancia a la que se pueden acercar una sonda o un cohete al Sol sin que se incinere? Wow, ok. Por ejemplo, en la misma imagen que ustedes ven, en esta imagen inferior derecha, esta es la Parker Solar Probe, que es un satélite que se lanzó. Es el objeto humano que se ha lanzado más cerca de la superficie solar. Acerca de los detalles técnicos del material que ellos utilizan, el material insolador que ellos utilizan en una parte del telescopio, eso sí, no lo tengo presente. Si utilizan, am, bueno, utilizan materiales indicados para ese tipo de análisis. Y es como si este satélite tuviera una capa, como un escudo en una de sus caras, y ese escudo siempre está dando hacia la superficie del Sol. Entonces ese escudo le está protegiendo y todo el resto de maquinaria que está detrás de ese escudo, bueno, pues permanecerá a temperaturas, entre comillas, agradables para hacer observación. La mínima distancia a la que se podría acercar, bueno, am, ahí sí, con respecto con respecto a materiales, ahí sí no tengo idea, pero buena pregunta también. Ah, ¿qué,
Bueno, ¿qué más se puede decir de esta sonda? Esta sonda tiene algunas particularidades también. Ha podido medir también tipos de perfiles en la atmósfera solar, los cuales pueden ser un buen indicador para mirar cómo es parte del proceso que lleva energía, calor, desde la superficie del Sol hasta la corona, donde sucede este fenómeno de calentamiento coronal, que es uno de los problemas abiertos que les mencionaba en astrofísica solar, como la analogía de la fogata. Bueno, si ven que hay alguna pregunta que mm, quieran realizar, no sé si tengan tiempo. Yo aquí pues ah, no hay problema con mi tiempo, si acaso, si quieren realizar alguna otra pregunta o tienen una inquietud en general. Listo. Bueno, parece que no. Entonces, pues muchas gracias, Ángel, entonces por la charla. Y pues nada, esperamos que luego también puedas acompañarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Y gracias a todos por asistir. No olviden llenar el formulario. Ignoren la última pregunta que quedó rara. Y si no pueden llenarlo, me escriben al WhatsApp, ¿vale? Para poder colocarles la asistencia. Entonces, bueno, gracias Ángel. Allá hasta ahora está comenzando el día, entonces pues que disfrutes el día. Chao, chao. Sí. Bueno, muchas gracias, Sebas, y también gracias a todos por asistir. Que tengan un feliz resto de día.